Defraudó a Amazon por más de 8 millones de dólares y el sistema que usó para hacerlo sigue activo hoy. No contra Amazon, contra ti. Un joven universitario llamado Matthew Bergwall se pasea por las cubiertas de yates de lujo y conduce un Tesla gris mate como si el mundo entero le perteneciera. En sus redes sociales, su vida parecía sacada de una película. Fiestas exclusivas en áticos de rascacielos, viajes relámpago a Dubái, ropa de diseñador que ningún estudiante promedio podría costear en toda su carrera. Su frase favorita en Instagram era que vivía una semana movida. Lo que no decía era por qué su cuenta bancaria parecía no tener límites. Matthew no había heredado ninguna fortuna, tampoco tenía un empleo de 6 cifras. Lo que tenía era algo mucho más peligroso, una comprensión milimétrica de cómo funcionan los sistemas digitales de las grandes corporaciones y la voluntad de explotarlos sin mirar atrás. Esta es la historia del personaje que la prensa bautizó como el rey de los paquetes de Miami, y también es una guía para que nadie vuelva a usarte a ti como pieza de ese mismo tablero. Y antes de entrar quiero decirte exactamente lo que vas a ver hoy. Primero, la historia de Matthew Bergwall desde el principio, como un universitario brillante pasó de hacker adolescente a montar una red de fraude que generó 10.000 devoluciones falsas. Segundo, cómo funciona el sistema de devoluciones de Amazon por dentro y cuál es el punto ciego que Bergwall encontró. Y tercero, cómo ese mismo sistema se usa hoy contra compradores normales. La estafa del reembolso falso, los paquetes que llegan sin pedirlos y las cuentas suspendidas por devoluciones que tú no hiciste. Vamos allá. Para entender cómo un joven brillante termina cruzando la línea hacia el crimen federal, hay que retroceder a sus orígenes. Matthew Bergwall nació en 2001 en Darien, Connecticut, uno de los suburbios más acomodados del noreste de Estados Unidos. Un lugar donde el éxito se da por sentado desde la cuna. Su padre era ejecutivo del sector inmobiliario, su madre, vicepresidenta de formación en una institución financiera de primer nivel. El futuro para Matthew parecía estar trazado, pero la verdadera riqueza de Matthew no estaba en la cuenta bancaria familiar, estaba en su cabeza. Desde niño demostró una afinidad casi instintiva por la tecnología y los sistemas complejos. Era el callado y observador que pasaba horas frente a la pantalla desarmando códigos y explorando el mundo digital como si fuera su patio de recreo. Mientras otros niños se obsesionaban con los deportes, Matthew jugaba con líneas de comandos y vulnerabilidades de software. Ya en la escuela secundaria, ese talento comenzó a traducirse en pequeños negocios cuestionables. Se convirtió en el proveedor de cigarrillos electrónicos de sus compañeros, gestionando el inventario con una frialdad más propia de un veterano de los negocios que de un adolescente. También creaba páginas web para comunidades de jugadores, inflaba artificialmente seguidores en redes sociales y vendía cuentas con miles de fans falsos. Pero lo que sus compañeros recordarían no serían los negocios, serían las travesuras. Matthew instalaba archivos en las computadoras de la biblioteca del colegio, que las hacían colapsar de forma sincronizada, solo para observar el caos desde lejos. En otra ocasión, hackeó las cámaras de seguridad del centro, y no para robar, solo para demostrarse a sí mismo que era capaz. Y aquí hay algo importante. Estos comportamientos no eran simples bromas de adolescente, son exactamente los indicadores que los perfiles criminológicos asocian a lo que se llama la mentalidad del explotador de sistemas. Una persona que ve las reglas no como límites, sino como variables, que ve cada sistema no como una infraestructura en la que confiar, sino como un puzzle cuyas grietas están ahí para quien sepa encontrarlas. Y Matthew no era un niño malo, era un niño extremadamente inteligente al que nadie le instaló los guardarraíles éticos a tiempo. Y esa combinación, talento sin límites, es la que reaparece una y otra vez en la historia de los grandes fraudes digitales del siglo XXI. Lo veremos en cada etapa de este caso. Cuando terminó la preparatoria, su currículum parecía impecable. Había trabajado en una firma financiera donde ascendió por su destreza técnica. Tenía experiencia en una startup de criptomonedas en Boston. En LinkedIn se presentaba como desarrollador de software integral. Pero la vida real le asestó un golpe brutal. A mediados de 2019, su padre fue diagnosticado con un cáncer agresivo y falleció
poco tiempo después. La figura que representaba el orden y la estabilidad desapareció de la noche a la mañana. A partir de ese momento, la psicología de Matthew pareció fracturarse. Perdió el interés por el camino tradicional, pospuso sus estudios, tomó un año sabático, renunció a la firma financiera, se encerró en una única meta: hacer dinero, rápido, a gran escala. Escribió en redes sociales que ya no quería trabajar para nadie, que quería construir su propio imperio. El dolor profundo se había transmutado en ambición fría. En 2021, Matthew se mudó al sur para ingresar en la Universidad de Miami. Lo que nadie sabía era que al cruzar las puertas de ese campus, daba sus primeros pasos firmes hacia el mundo del crimen organizado a nivel federal. Llegó no como un estudiante novato, sino con el aura de quien sabe que todos los ojos están puestos en él. Se movía en su Tesla gris mate, vestía ropa de las mejores casas de moda europeas. Hablaba de rondas de inversión en etapa semilla y tecnologías disruptivas. Para la comunidad estudiantil era la imagen de un millonario precoz. El único detalle era que nadie sabía de dónde venía exactamente ese dinero que fluía sin parar. Cubría las cuentas de transporte privado de grupos enteros sin pestañear. Pagaba mesas VIP en los clubs más exclusivos de Miami Beach. Una compañera de clase dijo que estando a su lado, uno nunca sabía si estaba en la universidad o en el rodaje de un vídeo musical. Y es que la ostentación de Bergwall no era irracionalidad ni arrogancia juvenil sin más, tenía una función. En la psicología del fraude, mostrar riqueza visible es un mecanismo de dos caras. Por un lado, es reclutamiento. Quien ve a Bergwall con un Rolex y un Tesla cree que su método funciona y quiere una parte. Por otro lado, es credibilidad. El dinero actúa como prueba social de que la operación es real. Esta misma mecánica es la que usan los esquemas Ponzi clásicos. El estafador no esconde su dinero, lo exhibe. Es exactamente lo que verás en cualquier canal de Telegram donde alguien vende métodos para ganar dinero hoy. El primero que muestra el coche nuevo, la cuenta bancaria, las transferencias, ya tiene el anzuelo lanzado. La vida de lujo de Bergwall no era el resultado del fraude, era el instrumento del fraude. Para comprender la magnitud de lo que hacía, hay que adentrarse en la anatomía de su crimen. Y para eso, necesito explicarte cómo funciona el sistema de devoluciones de Amazon por dentro. Porque esto es clave, no solo para entender a Bergwall, sino para lo que viene después. Cuando compras algo en Amazon y decides devolverlo, el proceso parece simple, pero detrás hay una maquinaria enorme. Amazon te envía una etiqueta de envío prepagada. Empaquetas el producto, pegas la etiqueta y lo dejas en una empresa de mensajería. El empleado escanea el código de barras. Ese pitido envía una señal digital que actualiza el número de seguimiento en los servidores de Amazon. Y aquí radica el punto ciego monumental que Matthew detectó. Para mejorar la experiencia del consumidor, Amazon aprueba y libera el dinero del reembolso de forma completamente automática cuando los sistemas detectan que el producto ha sido escaneado y está en camino de regreso, días o incluso semanas antes de que un ser humano abra físicamente la caja en el almacén. El sistema confía en el dato, no en la realidad física. Según documentos oficiales de la Fiscalía, a finales de 2021, un cómplice de Bergwall descubrió una vulnerabilidad crítica en los servidores de una empresa de logística que trabajaba con Amazon. Creó una herramienta clandestina a la que los fiscales denominaron el servicio, un programa ilegal que permitía generar, alterar y manipular etiquetas de rastreo a voluntad, inyectando información falsa directamente en el sistema logístico global. Matthew no dejó pasar la oportunidad. En febrero de 2022 compró el acceso completo a ese servicio por decenas de miles de dólares. Fue una inversión gigantesca, sabía que el retorno sería astronómico. Y quiero que te quedes con este principio, porque es el corazón de este fraude y de muchos otros. Los sistemas digitales verifican la forma, no la sustancia. Un sistema de rastreo no puede abrir una caja y ver si hay algo dentro, solo lee un código. Si el código dice que el paquete está en camino, el sistema lo cree. Esta limitación no es exclusiva de Amazon, es la misma que explotan los correos de phishing. Una bandeja de entrada no puede leer el texto con ojos humanos críticos, solo verifica si el remitente tiene el formato correcto. Es la misma que explotan las páginas web falsas de bancos. Son visualmente idénticas a las reales, porque los navegadores no verifican la intención, solo el certificado SSL. En todos los grandes fraudes digitales hay una confianza automatizada que ningún ser humano está revisando en tiempo real. Esa es siempre la grieta, y un buen estafador no necesita romper el muro, solo necesita encontrar la puerta que nadie vigila.
y Bergwall había encontrado esa puerta. Con el servicio en su poder, sentado frente a sus múltiples monitores en Miami, Bergwall puso en marcha una operación que se repetiría miles de veces. El proceso era sistemático. Primero, la adquisición. Matthew llenaba el carrito con productos de alto valor, relojes de lujo, televisores de pantalla gigante, consolas de videojuegos, ropa de diseñador, joyas. Pagaba con sus propias tarjetas, comportándose como un cliente VIP. El algoritmo de Amazon no veía nada inusual. Segundo, la etiqueta falsa. Una vez que las cajas llegaban a su puerta, accedía al servicio y generaba una etiqueta fraudulenta modificada con precisión quirúrgica. Alteraba el código de barras para que el sistema creyera que el paquete estaba en tránsito sin existir físicamente. Tercero, el escaneo ficticio. La etiqueta falsa registraba un escaneo oficial. En ese instante, los sistemas automatizados autorizaban la transferencia de fondos. Cuarto, el resultado. Amazon le devolvía el importe completo. El artículo de lujo nunca salía del apartamento de Miami. El inventario de lo robado era escandaloso. Un reloj Rolex President de oro macizo, valorado en más de $40.000. Patinetes eléctricos, enormes televisores y hasta simples pares de zapatillas de $80. Pero Matthew no se conformó con robar para sí mismo. Empezó a ofrecer el servicio a otros estafadores a lo largo y ancho del país. Cobraba altas tarifas de suscripción, estableció canales encriptados donde brindaba soporte técnico. Había convertido su truco en un negocio. Pasó de ser un estafador a ser un empresario del fraude. Y aquí hay un giro que importa entender, porque cambia la escala de todo. Cuando Bergwall empezó a vender el servicio como un producto, el fraude dejó de ser un delito individual para convertirse en una infraestructura criminal. Y esto tiene un nombre: Fraud as a Service. Es exactamente el mismo modelo de negocio que el Ransomware as a Service, que usan los grupos de hackers profesionales hoy. Alguien construye la herramienta, otros la alquilan. El creador no necesita ejecutar cada ataque, solo cobrar una comisión. Y este modelo existe hoy mismo en Telegram y Discord. Hay canales donde por 50 € puedes contratar a alguien que procese una devolución fraudulenta por ti, sin saber nada de tecnología, sin un riesgo aparente. Lo que esto significa en la práctica es que el fraude FTID no desapareció cuando Bergwall fue detenido. La herramienta pasó a otras manos, el patrón se replicó. El fraude a escala lo pagamos todos. En menos de 6 meses, la operación se salió de control. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esta conspiración generó cerca de 10.000 devoluciones fraudulentas. Las pérdidas económicas ascendieron a más de $8 millones en distintos minoristas. Pero una regla no escrita del mundo criminal dice que cuando robas demasiado y demasiado rápido, alguien con mucho poder lo nota. A finales de 2023, el gobierno federal lanzó una operación nacional bautizada internamente como Operación Chargeback. Los agentes cruzaron direcciones IP, patrones de compra y transferencias de criptomonedas. Muy pronto su nombre se repitió en todos los informes: Matthew Frederick Bergwall. El 9 de noviembre de 2023, un gran jurado federal en Tampa emitió la acusación formal. 2 cargos graves: conspiración para cometer fraude informático y conspiración para cometer fraude postal. Pena máxima combinada de hasta 45 años de prisión. Ese mismo día, Matthew se presentó voluntariamente en las oficinas federales de Miami, sin el Rolex en la muñeca, enfrentándose al peso de la justicia. Tras meses de negociaciones, el 11 de julio de 2024, Matthew Bergwall se declaró culpable ante el juez federal Christopher Tweedy. Aceptó cooperar plenamente con el FBI, colaborar en la investigación de sus aliados y testificar contra ellos. Había pasado de ser el rey intocable a convertirse en la principal herramienta del gobierno para destruir el imperio que él mismo construyó. En julio de 2025, el juez dictó sentencia: 1 año y 1 día de prisión efectiva, 3 años de libertad supervisada y casi $1,5 millones en restitución económica obligatoria. De esa cifra, más de 1 millón fue dirigido directamente a Amazon. El rey de los paquetes había perdido su corona, su libertad y su fortuna. Pero la historia no termina aquí. Bergwall cayó. ¿El sistema que construyó? No. Cuando el FBI desmontó la operación de Bergwall, incautó servidores, cuentas y artículos de lujo. Lo que no pudo incautar fue el conocimiento. El mecanismo del fraude FTID no murió con el arresto. Se fragmentó, se redistribuyó y mutó.
Hoy, variantes de ese mismo sistema se venden en canales de Telegram por 50 euros. Pero lo que muy poca gente sabe es que esas mismas herramientas, nacidas para robar a Amazon, se han reorientado hacia un objetivo mucho más accesible: el comprador normal, tú y yo. Hay 3 patrones activos ahora mismo que debes conocer, y no como curiosidad, como vacuna. Imagina que un martes por la mañana recibes una llamada. La voz al otro lado es profesional, amable, resolutiva, se identifica como agente del servicio de atención al cliente de Amazon y te dice que han detectado un cargo duplicado en tu cuenta, o una devolución que nunca se procesó correctamente, o un reembolso pendiente desde hace semanas que por un error interno nunca llegó a tu banco. La historia es coherente, el número de teléfono cuando lo buscas parece oficial. Incluso puede aparecer el logo de Amazon en pantalla, todo encaja. Te piden que verifiques tu identidad, que instales una pequeña aplicación para recibir el dinero, que les des el número de tu cuenta bancaria para hacer la transferencia. Y aquí está la clave que Verwal te enseñó sin saberlo. Estos estafadores no improvisan. Conocen exactamente cómo funciona el sistema de devoluciones de Amazon por dentro. Saben que ese sistema es automatizado, que genera reembolsos basándose en datos y que la mayoría de usuarios no saben distinguir cuándo un proceso es legítimo y cuándo es una imitación perfecta. Usan esa asimetría de información como arma. La diferencia entre Verwal y ellos es solo la dirección. Verwal apuntó el fraude hacia Amazon. Estos te apuntan a ti. La regla que debes tatuarte: Amazon nunca te llamará para pedirte datos bancarios, nunca te pedirá que instales ninguna aplicación externa y nunca te ofrecerá un reembolso que tú no hayas iniciado desde tu cuenta. Si recibes esa llamada, el reembolso no existe. La única cosa real en esa conversación es el intento de robarte. Esta segunda historia empieza de forma mucho más inocente. Llegas a casa y encuentras un paquete en la puerta. Tiene tu nombre, tiene tu dirección, es de Amazon, pero tú no recuerdas haber hecho ese pedido. Abres la caja, dentro hay algo barato y sin valor particular. Una funda de móvil genérica, unos auriculares de baja calidad, un pequeño adorno. Sin factura, sin remitente claro, sin nota. Y tu primer pensamiento es casi inevitable: que bien, alguien me ha hecho un regalo. Pero cuando pares un segundo, ese pensamiento habrá cambiado. Lo que tienes en tus manos se llama brushing scam y no es un regalo, es una señal de que tus datos personales, tu nombre completo y tu dirección postal están circulando en algún lugar donde no debería estar. El mecanismo es así: ciertos vendedores de baja reputación en Amazon necesitan generar reseñas verificadas para posicionarse en el algoritmo. Amazon solo considera verificada una reseña si el comprador ha recibido físicamente el producto. La solución que encontraron es macabra en su sencillez. Compran el producto ellos mismos con cuentas falsas, buscan direcciones reales de personas reales en mercados de datos robados, les envían el paquete y publican la reseña en su nombre. Tú recibes la caja, ellos consiguen 5 estrellas. El paquete llegó porque tus datos estuvieron involucrados en alguna filtración. Alguien los compró, alguien los usó y tú ni lo sabías. La reacción correcta no es disfrutar del regalo, es ir a Have Been Pwned ahora mismo, escribir tu correo electrónico y descubrir si apareces en alguna base de datos comprometida. Después, cambiar la contraseña de Amazon y activar la verificación en 2 pasos. El paquete no es un regalo del universo, es el universo diciéndote que alguien ya tiene tus datos. Este tercer escenario es el más silencioso y el más devastador. Un día, sin ningún aviso previo, intentas entrar en tu cuenta de Amazon, contraseña correcta y sin embargo, acceso denegado. Cuenta suspendida por actividad inusual. No entiendes qué ha pasado. No has hecho nada fuera de lo normal. Lo que ocurrió fue esto: un atacante consiguió tus credenciales de acceso, probablemente de una filtración de otro servicio donde usabas la misma contraseña. Con esas credenciales entró en tu cuenta de Amazon y usó el mismo mecanismo que Verwal perfeccionó. Procesó devoluciones fraudulentas de productos que esa cuenta supuestamente compró. Devoluciones que activaron el sistema automatizado de detección de anomalías de Amazon. El sistema hizo exactamente lo que está diseñado para hacer. Detectó un patrón de devoluciones sospechosas, suspendió la cuenta. El problema es que suspendió la tuya. Tú, que nunca devolviste nada de forma fraudulenta, te despiertas sin acceso a años de historial de compras, sin poder usar Prime, sin poder reclamar garantías de productos legítimos, navegando un proceso de recuperación que puede tardar días o semanas. El perjudicado eres tú. El estafador hace tiempo que se fue.
La protección es sencilla, pero requiere hacerla hoy. Una contraseña única para Amazon, que no uses en ningún otro servicio. Si esa clave se filtra de otro sitio, los atacantes la probarán automáticamente en Amazon y en otros 20 servicios más. Verificación en 2 pasos activada. Es el único freno que para ese ataque incluso cuando la contraseña ya está comprometida. Y revisar periódicamente los dispositivos conectados a tu cuenta. Si ves un acceso desde una ciudad que no reconoces, actúa antes de que lo haga el atacante. El sistema que Amazon diseñó para que tus devoluciones fueran rápidas y sin fricción es la misma puerta trasera que usan para entrar. La diferencia entre ser víctima y no serlo es saber que esa puerta existe. Matthew Bergwald cumplirá su condena, cooperará con el FBI, pagará su deuda con Amazon y cuando salga, el fraude que diseñó seguirá funcionando, con otros nombres, con otras herramientas, con los mismos principios. Porque lo que este caso demostró no fue que solo podía robar a Amazon, demostró algo más incómodo, que los sistemas en los que confiamos para comprar, para recibir, para devolver, están construidos sobre una fe ciega en los datos, y quien entiende cómo funciona esa fe puede explotarla. La buena noticia es que ahora tú también lo entiendes. En estafa.info seguimos analizando los casos que el sistema preferiría que no conocieras. Si este vídeo te dejó algo útil, compártelo con alguien que compre en Amazon. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo caso.